Hola, buenas noches. Quiero pasar a saludarte. Espero que te encuentres muy bien. Hoy tenemos un tiempo maravilloso. Vamos a hablar por qué debemos volver a ser niños. ¿Cuál es la importancia de nuestros chiquitos, de nuestros niños? A veces se nos ha ido olvidando cuando nos asombramos y decíamos, wow, cuando nos maravillamos ante Dios, ante cada bendición, ante cada promesa, cuando descubríamos algo nuevo y quedamos asombrados. Hemos perdido este tema de esta relación de, no solamente relación con los demás, sino la relación con Dios y sobre todo guardar nuestro corazón, que es tan importante. Entonces hoy tenemos un tema muy lindo, una prédica, se llama Seamos como niños. Definamos qué es un niño. Se define como niño a un periodo de tiempo que abarca diferentes etapas de los niños y las niñas. La infancia se divide en dos etapas. La primera infancia va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 años. Y lo que ya conocemos como infancia como tal se desarrolla desde los 6 hasta los 12 años. ¿Cuáles son las características de los niños? Su curiosidad, su empatía, el poder estar jugando, el poder iniciar un tema de la capacidad para empezar a transmitir palabras, la capacidad para el lenguaje, ese proceso de empezar a decir las primeras palabras hasta formar palabras y después finalmente frases y después poder conversar. El agrado por aprender nuevas cosas todo el tiempo, su capacidad de imaginación. Los niños están viendo colores, sustancias, tocando, preguntando, analizando, investigando. Los intereses por conocer los cuentos, por las actividades artísticas, por las actividades musicales, la sensibilidad a los sentimientos de otra persona. Ellos saben, te dicen, mamá, estás triste, abuelita, estás llorando, ¿qué te pasa? Y ellos siempre están tratando de estar allí presentes. Qué maravillosos son nuestros niños y qué importante que no solamente reconocer la importancia de los niños en la sociedad para que haya una nueva generación. Algunos países se están quedando en este momento que ya solamente hay una tasa altísima de adultos y adultos mayores, pero no hay tasa de niños, o sea, hay pocos colegios, hay poco. Entonces, ¿qué pasa? Un país va envejeciendo y no hay la siguiente generación. Entonces, es muy importante nuestros niños aseguran la siguiente generación que va a quedar cuando nosotros algún día ya no estemos. Porque es importante entender que los niños son una gran bendición, porque lo dice la Sagrada Escritura. Salmo 127:3 lo expresa claramente. Los hijos son herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Mire qué hermosa explicación que encontramos para entender qué son nuestros niños. Son una bendición, porque nuestros niños no son nuestros, son herencia de Jehová, le pertenecen a Él. Simplemente estamos para acompañarlos, para estarlos protegiendo, para estar pendientes de sus cuidados básicos, de amarlos, de cuidarlos, de alimentarlos. Pero realmente nuestros hijos no son nuestros, son del Señor y son su gran herencia, su gran bendición que quiere derramar sobre nuestras familias y nuestras vidas. Segunda característica importante de nuestros niños: Dios los creó, escúcheme bien, los creó y los formó. Dios los conoce desde el primer momento. Entonces muchas personas me dicen, es que yo cuando di a luz fui la primera que vio a mi bebé. No fuiste tú. Lo primero fue el Señor. El Señor lo conocía porque Él lo entretejió en el vientre tuyo. Dice hermosamente en Salmo 139, el versículo 15 al 16: mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Mire qué hermosa definición. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Y muchas personas me dicen, es que yo nunca he visto a mi creador, no he visto a mi padre, no he visto al eterno. Sí, en Salmo 139 dice que cuando estábamos en el vientre nosotros lo vimos, y esto es maravilloso.
Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. Aunque no existía uno solo de ellos. Yo ni siquiera había empezado a ir al colegio, a comerme la primera compota, cuando ya el Señor sabía todo lo que tú y yo íbamos a hacer. Mire la maravilloso de nuestro Señor, que todo lo conoce, que para Él contiene los tiempos, Él conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro, Él lo sabe absolutamente todo. Entonces Salmo 139, 15, 16, yo te invito a que leas este hermoso salmo, es completo en casa. Tómate esta noche o mañana cuando escuches el video, saca tu Sagrada Escritura y léete el Salmo 139. El Salmo 139 nos recuerda cuán amados hemos sido por parte de nuestro Padre, desde nuestro Padre Celestial, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, y de todas las bendiciones y de todas las promesas que Él quiere darnos a ti y a mí. Dice, Dios conoce desde el mismo instante de la gestación. Cuando éramos pequeños dentro del vientre, no los podían ver. Ahorita ha avanzado mucho la ciencia y mucho miran las ecografías, sí, pero ver, un poquitito. Y dice, ni siquiera nuestros padres incluso sabían de nuestra existencia. Acuérdense que un bebé más o menos, ahora ya hay mucha muestra, examen de sangre, están las pruebas de orina para identificar, pero hace unos 40, 50, 60 años, las mamás a veces ni siquiera se daban cuenta que estaban en embarazo, sino ya cuando ya empezaban a notar que su vientre empezaba a crecer. El tema médico era muy diferente, no había controles médicos, no había ecografía, no había tanta ciencia, y ahora la ciencia está al beneficio de nuestros chiquitos para desde muy pequeños empezar a estar asegurándonos que estén muy bien, que no estén en sufrimiento fetal, que tengan todas las condiciones necesarias para seguir todo su crecimiento. Dice Génesis 1:27, escúchame esto, Dios nos conoce desde el momento de la gestación, cuando éramos pequeños y nadie nos podía ver, ni siquiera nuestros padres. Los seres humanos somos únicos. Génesis 1:26, 27 lo vas a encontrar. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Mire qué hermoso. Él nos ama mucho, más de lo que tú y yo nos podemos imaginar, y cuida de nosotros. Dios ha diseñado nuestros días desde el día, antes del día 1, ya Él te tenía en su corazón. Y tiene planes para todos nosotros. Eso nos dice Jeremías 29:11, y esto es maravilloso. Y cuando tú y yo logramos entender todos los propósitos que tiene el Señor con cada bebé, por eso la importancia de entender que hay vida. Ahora, como le digo, la ciencia ha avanzado tanto y se pueden hacer una ecografía casi a los 2 meses y ya se escucha el latido del corazón. Y esto es maravilloso, y se ve la posición del lado de bebé y formándose. A veces salen las ecografías chupándose este dedo y moviendo un piecito. Eso es lo más maravilloso, vida. Y Dios nos ha dado una bendición tan grande que es poder llevar vida en nuestro vientre. Por eso tenemos que entender que las mujeres tenemos una responsabilidad tan grande, no solamente en lo que es todas nuestras etapas de vida, sino especialmente cuando vamos a prepararnos para ser madre. Es el momento donde tenemos que cuidar más nuestra alimentación, más lo que comemos, nada de bebidas embriagantes, nada de medicamentos que puedan producir efectos secundarios en el bebé, nada de trasnochos, nada de angustia. Es el tiempo donde tenemos que pensar ya no en nosotros, sino en ese nuevo bebé, en esa bendición que Dios quiere depositar en nuestras manos. Tercero, ¿por qué son importantes nuestros niños? Tenemos que enseñarles desde muy chiquiticos a amar a Dios. Deuteronomio 6, del versículo 5 al 7 lo explica maravillosamente. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, inculcárselas continuamente a tus hijos. O sea, desde muy pequeños tenemos que empezarles a hablar del Señor. Cuando los vas a acostar,
léele la Biblia. Hay Biblias maravillosas con unas láminas preciosas y empiezas a contarle las historias desde Génesis, empiezas a hablarle del rey David, empiezas a hablarle de José, de Moisés. Lo que tú enseñes en el corazón de tu hijo es muy importante. Enseñarlo primero, enseñar a amar a Dios, porque cuando él logra amar a Dios va a poderse amar a sí mismo y va a poder amar a otros. Y estamos hablando de niños que van a tener un tema de amor en sus vidas, que va a haber una sanidad en todas las áreas de su vida. Dios anhela que lo conozcamos, que le amemos desde nuestra niñez. Los padres, tú y yo, somos responsables de enseñar a nuestros chiquitos a amar a Dios con todo el corazón, el alma y con todas sus fuerzas. Esto va a ser el mejor ejemplo que podemos darle a nuestras siguientes generaciones, hablarles de nuestro Señor desde muy pequeños. Muchos me dirán por ahí a los 4 o 5, desde el vientre, desde incluso antes de estar en el vientre, empezamos en nuestro tiempo de oración a decirle: Señor, yo sé que los hijos son herencia tuya, Señor. Danos hijos, danos bendición, danos hijos que podamos formar en tus sendas. Cuando ya estás durante el periodo de la gestación, todo el tiempo toma tu vientre y bendice a tu bebé. Y cuando ya sepas si es un niño o una niña, no escojas su nombre por ser el nombre de fama, el nombre del artista, del cantante, de la telenovela. No. Busca el significado del nombre. Ojalá le puedas poner un nombre con una raíz hebrea, porque el nombre habla del propósito, habla de su función en la vida, habla de su personalidad. O sea, el nombre es algo tan importante y es el primer regalo que tú y yo le vamos a dar a nuestro bebé, es su nombre. Por eso el nombre siempre tenemos que pedirlo en oración, que sea el Señor guiándonos para escoger un nombre que en ningún momento a futuro vaya a traer un bullying sobre el niño o que puedan faltarle al respeto, que sea un nombre que Dios escoja, que sea un nombre de bendición y de victoria. También es importante, si ellos ven desde muy pequeños, ven nuestro amor a Dios y el deseo de hacer cosas correctas, buenas, puras y honestas, desde muy pequeños se enseña con el ejemplo. Aprenderán a vivir una vida que glorifique y santifique siempre el nombre de Dios. No hay nada más dulce y tierno que ver un bebé recién nacido, tan pequeño, pero a la vez tan hermoso y a la vez tan perfecto. Dios creó cada una de las partes de nuestro cuerpo. Él lo formó, Él lo hizo. Y es precisamente en quien se deleita. Es la bendición más grande cuando nosotros vemos la obra maravillosa, cuando se da luz y nace ese bebé. Es importante desde muy pequeño amar a nuestros niños, protegerlos y empezar a ver cuáles son sus talentos. Si su talento es la música, es el deporte, si es la parte artística, identificar cuál es el talento que tiene nuestro bebé. Y desde muy pequeños se empieza a notar. Hay niños que a los 2-3 años ya están con una pelota, otros están con un instrumento musical, otros desde muy pequeños empiezan a hacer sus primeros trazos. Entonces es muy importante que identifiquemos cuál es la habilidad, el talento, lo que Dios ha entregado a nuestros niños para apoyarlo y desde muy pequeña edad acompañarlos y que potencializar todo ese talento que tengan nuestros niños. Lamentablemente en nuestros tiempos estamos viendo la tasa más alta de niños abandonados en bienestar, ni siquiera entregados en bienestar familiar, entregados en bolsas, en la calle, en canecas de basura, tirados en caños. Estamos viendo un momento tan doloroso donde nuestros niños están siendo, desde antes de nacer, ya están empezando a sufrir, niños violados, niños que en este momento están viviendo incesto, donde deben ser, la casa debe ser el primer lugar donde los protegemos. Muchos niños desde edades muy pequeñas ya están metidos en prostitución, en drogas, en adicciones. Es muy importante entender que la tecnología es importante, pero no se le da a un niño un celular, no se le da a un niño una tablet,
porque el niño automáticamente empieza como un robotcito así. Y él tiene que vivir esa etapa de ser bebé, esa etapa de caminar, de gatear, de caerse, volverse a parar, esa parte de motricidad fina y gruesa, llevarlo a un parque, que ponga sus piecitos en el pasto, que ponga sus pies en la arena, que empiece a explorar, a meterse el limón y la primera ración del limón, empieza a comer, que se unte de papilla. Los niños tienen que ser niños. Ahora en día ya los niños no son niños porque ni siquiera los dejan jugar, los ponen con un televisor, con una tablet, con un celular todo el día, para que, perdón lo que voy a decir y es triste, para que no moleste. No, un niño es una responsabilidad. Con un niño hay que colorear, con un niño hay que ir a un parque, con el niño hay que compartir todo el proceso de su baño, todo el proceso de ponerle su ropita. Eso es un proceso que debe ser de la mamá. Es muy importante nosotros como mamá. Y algunos me dirán, no, pues que la persona que me colabora en la casa lo bañe y lo vista. No, eso son algo de intimidad, porque incluso la desnudez de nuestros niños no es para que lo vea todo el mundo, así sea un bebecito. Esos son temas que desde muy temprana edad tenemos que cuidar y proteger. Nuestro niño debe ser protegido desde muy tiernas edades. También es importante estar acompañando a nuestros niños. Vemos que si un niño no recibe amor, a veces las personas piensan, y he visto en algunos padres que he atendido en consejería, y me dice, pero es que lo tiene todo. Le digo, ¿y qué es todo? Me dice, tiene techo, tiene comida, tiene ropa, va al colegio. Es diferente tener una casa a tener un hogar, no es lo mismo. En la casa se pueden cubrir ciertas necesidades básicas, pero hogar es donde este niño no solamente se le cubren las necesidades básicas, sino donde el niño recibe amor, cuidado, dulzura, protección, acompañamiento, donde se le enseña de Dios, donde el niño empieza a aprender. Lo primero que aprende es lo que tú haces. Si tú gritas, el bebé va a gritar. Si tú azotas cosas, el bebé va a azotar cosas. Muchas veces cuando están ya los niños y llegan a escuela dominical o llegan ya a la época de colegio, llaman a los papás y le dicen a los papás, es que el niño presenta tal problema, y uno se pone a ver, el problema no es el niño, el problema es lo que él está viendo en casa, él es el reflejo. Hace muchos años, nunca voy a olvidar un niño de escuela dominical que me decía, yo soy tan feliz yendo a la iglesia, pastora. Y yo estaba feliz y le dije, mi amor, qué rico. ¿Y por qué te gusta ir? Porque este es el único sitio donde mi papá no golpea a mi mamá ni me golpea a mí. Y empezamos a ver los dibujos que el niño hacía. Dibujaba donde había golpes, donde había cosas tiradas. Sus muñecos eran no de sol, no la casita, sino rayas. Rompía hojas, y empezamos a notar un tema de violencia, de agresividad, y eso los niños expresan. Ellos son un filtro, ellos una esponjita, ellos chupan todo lo que ven y filtran, y a veces ese filtro no es el mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar con nuestros niños. No es ya a los 18 o 20 a sentarme a hablar con ellos. Ese ya no es el tiempo. Ese es el tiempo donde tú ya viste todo el proceso que hiciste de acompañamiento, y ya él va a empezar a tomar decisiones, y ya nosotros vamos a hacer un tema de acompañamiento, pero él ya tiene la formación de valores. Los valores se enseñan en casa, los conocimientos, geografía, matemáticas, bioquímica, física, química, en el colegio. Incluso en casa reforzamos lo que quedó dudoso en el colegio. Pero el colegio no forma a tu hijo. El colegio es la parte académica, y es importante, claro que sí, y hacemos acompañamiento como padres, pero los valores, el amor a Dios, el respeto, la honra, el cuidar a los abuelitos, a los ancianos, el tratar a las personas con respeto, el buen vocabulario, el buen léxico. Yo recuerdo que mis niños desde muy pequeños me decían,
los profesores que los niños hablaban muy bien, pero ellos siempre estaban escuchando. Ellos escuchan cómo el esposo te trata a ti, ellos escuchan cuando hablan los abuelos, y ellos, si escuchan lindas palabras, es lo que van a empezar a hablar. Pero si un niño ve vulgaridad, ve malos tratos, es lo que empieza a hacer. Entonces son los niños que cogen los muñecos y le arrancan la cabeza, le arrancan las manos, cogen un marcador, lo rayan y le sacan todo lo de afuera. Y uno dice, ¿pero qué pasó? El niño está mostrando lo que él vive, está chupándose todo ese dolor, toda esa violencia, y pensamos que nuestros niños no son importantes y que los niños no sienten. Los niños sienten. Una buena infancia es un buen joven con fortalezas, con profundidad en las cosas del Señor. Por consiguiente, va a ser un gran ser humano, y cuando él tenga su familia, él podrá dar un buen ejemplo de lo que se informó en casa, porque él va a hacer lo que vio en casa. Si él vio en casa que todos se sentaban a la mesa y usaban los cubiertos, él se va a sentar a la mesa y usar los cubiertos. Si él vio que se quitaban la ropa y se echaban en la lavadora y se tendía todos los días la cama y todos los días se bañaban, el niño va a hacer eso. Pero si el niño ve que no se bañan, si el niño ve que hay ropa y basura por toda parte, entonces se enseña a vivir de esa manera. Y ya cuando él ya esté adulto y se vaya a casar, ahí va a ser el problema cuando se case. Pues si se hace con otra persona y la otra persona es como del mismo estilo, pues puede que se entienda. Pero si es una persona formada de manera diferente, va a haber un choque. Entonces hay niños que dicen, ay, te invito a mi casa, y así le dicen, pero no traigas al niño. Así he escuchado, porque es el niño que rompe los jarrones, que tira patadas, que rompe los ventanales, es el niño que ensucia, es el niño que tira, que patea, que grita, que se tira al piso. Y ese es el resultado de que no se enseñó. Hay que enseñar y formar, no con golpes, no con malos tratos, sino con amor y con respeto. Pero con una mano se soba y se acaricia, y con otra, esto no se hace, esto hay que hacerlo así, y con otra se empieza a corregir. Se corrige siempre con amor, con palabras sazonadas, diciéndole, si tú sigues haciendo esto, ¿qué va a pasar? Y lo primero, cuando hablamos a nuestros niños, yo no me quedo ahí, yo me acuclillo o me arrodillo o me siento con el niño y hablo al mismo nivel, que él me vea. Y le digo, esto no puedes hacerlo, porque si tú sigues haciendo tal cosa, va a pasar tal otra. Los niños tienen una gran capacidad para entender. A veces pensamos que los niños no pueden comprender todo. De pronto un léxico súper fuerte no, pero hay cosas, ellos saben si tú estás triste, si estás preocupada, y a veces se acercan y solamente quieren un abrazo. Y saben que le decimos muchas veces, estoy cansada, no quiero hablar, no quiero compartir, vete a tu cuarto, come cualquier cosa. Y cuando ya estamos nosotros de edad avanzada, queremos un beso, queremos un abrazo. ¿Usted sabe la cantidad de tazas de ancianos que están siendo abandonados? Y ni siquiera a un ancianato, abandonados en las calles, muchísimo. Y lo más triste, tienen familia. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo criaron y cómo trataron a sus hijos? Recogemos lo que sembramos. Cuarto, porque dice la palabra, cuando recibimos a Jesús, es recibir a un niño. Dice Marcos 9:37, el que recibe mi nombre a uno de estos chiquititos, de los niños, me recibe a mí. ¿Por qué? Porque los niños son la inocencia, son la dulzura, pero también son la ternura. Un niño se pone a jugar con su compañerito y pelean, pi, 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 y a los 5 minutos están jugando otra vez, porque ellos no tienen la capacidad de guardar odio ni rencor. Cuando crecemos, empezamos a acumular una cantidad de carga en nuestro corazón, que es lo que hace que al final peleemos, discutamos, gritamos, vivamos estresados, vivamos de mal genio, no disfrutemos la vida. La vida es un proceso que puede ser muy corto. No sabemos si vamos a durar 15, 20, 40 o 70 años. Estamos de paso. Cada día tienes que agradecerle a Dios, disfrutarlo, y cada día tenemos que aprender algo nuevo. No es lo mismo lo que tú pensabas hace 5, 10 años a 15.
Los procesos nos fortalecen y así debemos hacer con nuestros niños, amarlos y fortalecerlos para que sean hombres y mujeres que les sirvan a Dios. Cuando recibimos a un niño, recibimos a Jesús. Él no vino a la tierra con mano dura, nuestro Señor Jesucristo, sino que Él nos colocó un ejemplo, naciendo de una manera humilde como un bebé en un pesebre. Jesús vivió todos los ciclos de un ser humano. Él fue desde el bebé, después estuvo en el templo, lo presentaron en el templo, después se fue al templo a leer las escrituras y vuelve a aparecer a la edad de 30 años. Él vivió todas las etapas desde bebecito hasta los 33 que él muere. Entonces, nuestro Señor Jesucristo logra entender nuestros sentimientos y es muy importante que siempre nuestro corazón sea sencillo y abierto a los niños. Debemos valorar a los niños porque Dios los pone en nuestro camino. Todos los niños que nos rodean debemos abrazarlos. Debemos abrir nuestro corazón y aprendamos de ellos porque los niños tienen tanto para enseñarnos. A veces pensamos que somos los adultos solo los que enseñamos. No, aprendemos juntos. Todos los días aprendemos juntos y hay que apreciar nuestros niños. Dios valora a los niños. Y hay una historia muy linda para ir terminando. Marcos 10 del versículo 13 al 16. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios, es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará a él. Después de abrazarlos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Todo el tiempo hable a su hijo, dígale que él es maravilloso, que es lleno de sabiduría, que el Señor lo ama, de cuán amado es. Dígale cuán importante es. Felicítelo y cuando se equivoque, dile: ven, amor, esto quedó mal, tenemos que volverlo a hacer, pero yo te voy a ayudar. Y te sientas con él y empiezas a hacer la actividad y cuando terminan juntos, tú lo abrazas y dices: mira, lo lograste, sí se puede. Tenemos que enseñarle a nuestros niños con amor. Hace mucho tiempo estábamos iniciando el curso de hebreo. Ya va a ser casi 2 años y recuerdo una persona que inició con nosotros el curso, era de otro país, no de Colombia, y cuando empezamos a estudiar la parte del alfabeto hebreo, porque es lo primero que se enseña, estábamos en Google Meet conectados, varias personas, casi 38, 40, y yo recuerdo que él tenía el micrófono abierto y cuando la pastora que nos enseñaba empezó a preguntarle qué letras en hebreo estaba, él se confundió. Inicialmente estamos todos aprendiendo y él, algo que nos impactó en el grupo fue que dijo: ay, es que yo soy muy bruto, pastora, es que yo soy un burro, es que yo no entiendo nada. Y automáticamente, algo que me pareció hermoso de la maestra, de la pastora que nos estaba enseñando, le dijo: tú no eres nada de eso. ¿Quién te dijo eso? Y él decía: desde muy pequeño en mi casa me decían que yo era torpe, que yo era un burro, que yo no servía para nada. Y empezamos a orar, todo el grupo oró por él y declaramos que cualquier mala palabra que haya caído a su vida desde muy pequeño, así fuera de una persona cercana, sus padres, familiares, compañeros, amigos, en ese momento quedaba rota toda atadura, toda mala palabra que se haya levantado contra él, porque fue vulnerado. Y él en su mentalidad, cuando hacía algo y no quedaba bien, decía, volvía a decir, y empezó a hacer un proceso de transformación, de entender que él era sabio, que él era capaz, que él era disciplinado, que él tenía la mente de Cristo. Entonces, muchos traumas que han ocurrido en nuestra niñez se pueden, a través de la oración, romper, cancelar y restablecer. Todo lo que tenemos que declarar en bendición sí se puede hacer, pero qué mejor que desde el principio bendigamos a nuestros niños. Y esto es maravilloso. Jesús reconoció el valor de los niños, los puso como un ejemplo, les dijo que él era un regalo maravilloso, los amó, los besó, los abrazó, los bendijo. Entonces, así debemos ser nosotros, no debemos olvidar el gozo y la alegría que tienen nuestros niños. Quinto,
Los niños son ejemplo de humildad. En ese momento los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, Mateo 18, del 1 al 4, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, mira esta enseñanza, y lo puso en medio de ellos y le dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Nuestros niños nos enseñan. Cuando vamos creciendo, se nos olvida cuando todas las bendiciones. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo llegué por primera vez, fueron mis hijos al mar. Ellos pusieron sus piecitos y miraron la playa y ellos corrían y ellos decían, mamá, pero es que yo miro y miro y miro y por allá y yo no veo que se termine el mar. Maravillados viendo el mar, maravillados en ese avión, decían que era un pájaro grande, con la arena jugaron. Y se nos olvida eso, ser como niños, se nos olvida todas las bendiciones que tenemos diariamente. Los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús anhelando escuchar su nombre. Cada uno decía, Pedro decir, no va a decir, el maestro va a decir que es Pedro. Judas decía, van a decir mi nombre. Y cada uno a su vez. Pero ¿sabe qué es hermoso? La respuesta. Jesús le declara que no solamente para entrar al reino de los cielos, es lo más importante es tener el corazón de un niño, ser humilde. Mire, un niño nos enseña tanto. Un niño nos enseña el amor, nos enseña la ternura, nos enseña la dulzura. No debemos olvidar ser nuestro corazón como niños. No importa los años que tú y yo tengamos, conservemos nuestro corazón limpio y puro. Aprendamos a ser humildes, aprendamos a pedir perdón, seamos rápidos para decirle al compañero, al esposo, a la mamá, me equivoqué. Ay, sí, yo no me fijé. Tienes razón. Esto es un gran error. ¿Qué voy a hacer? ¿Me puedes ayudar? Esa sencillez, no orgullo, no soberbia, no prepotencia, sino esa facilidad para poder reconocer que me equivoqué. Ese es el ejemplo del carro. Si tú vas en el carro y te pinchas, tú no botas el carro, tú no botas al copiloto, tú no botas los pasajeros. Tú le dices al uno, pon el triangulito, el otro, yo puedo bajar la llanta, el otro, listo, vamos a cambiar la llanta, cambiamos la llanta y nos subimos y arranca otra vez el carro. Eso es nuestra vida, trabajo en equipo. Seamos humildes, aprendamos a pedir perdón, reconozcamos nuestras faltas, no permitamos que una raíz de amargura, de rencor, forme parte de nuestro corazón. Debemos seguir adelante con la ayuda y dirección de Dios. No permitamos que nuestro orgullo o nuestra soberbia nos aparte de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que Dios nos quiere dar. Y si desafortunadamente no tuviste una buena infancia, en esa infancia fuiste golpeado, Dios no lo quiera, violado, maltratado de alguna manera, es el momento de que si aún no hemos podido perdonar, hay que hacerlo. Perdonar a esas personas que un día no conocieron del Señor. La diferencia es que tú hoy conoces del Señor y los puedes mirar con los ojos de amor. Recuerde que nuestro Señor estaba en el madero y estaba en ese momento, lo estaban clavando y decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. El amor es lo más importante. Si tú pierdes el amor, perdiste todo, porque perdiste la posibilidad de tener a un Padre tan maravilloso, de compartir tantas cosas lindas con tu familia, con el esposo, la esposa que Dios traiga, con tus compañeros de vida, compañeros de trabajo, con el resto de tu familia. El amor es la base y seamos como niños, tengamos nuestro corazón limpio para servirle al Señor siempre, no importa la edad que lleguemos a tener. También quiero contarles, voy a ser abuelita, mi bebé nace, nuestro bebé nace el 19 de agosto, estamos muy emocionados y estamos muy agradecidos. No solamente mi familia va a ser bendecida con mi nieto, tenemos otros 3 primos que van a nacer en tercer grado y cuarto grado y estamos felices porque este año nacerán 4 hermosos bebés en nuestra familia. Y quiero darle las gracias y quiero orar al Señor por los niños, por tus niños de tu familia, por los que están ahora, incluso por los que no han nacido y por los que vendrán. Y quiero orar por tu corazón.
Señor, esta noche venimos a tu presencia, Señor. Límpianos, Señor, purifícanos, quita dolor, quita toda tristeza, toda amargura, todo celo, toda falta de perdón, todo rencor, Señor. Hoy vengo a pedirte perdón, Señor, y a perdonarme a mí mismo, pero también a perdonar a los demás, Señor. Si en algún momento las cosas desde mi niñez no marcharon bien, Señor, o cuando era joven, Señor, ahora de adulto puedo entender que muchos se equivocaron en mi crianza, que hicieron lo que pudieron mis padres terrenales, Señor, y yo los bendigo y les agradezco lo que han hecho por mí, Señor, y te pido que me permitas bendecirlos en una edad de que ellos puedan llegar a su edad madura, cuidados y protegidos, Señor, porque lo que yo siembro, lo voy a recoger, Señor. Gracias por mis padres, gracias por la familia, gracias por los amigos en Cristo, gracias, Señor, por tantas bendiciones. Bendice a los niños, Señor, bendice a nuestros niños porque nuestros niños son el futuro, Señor. Gracias, Señor, amén y amén. Bendigo tu vida, gracias por haberte conectado, gracias Amandita desde Popayán, gracias Karencita desde Cali, gracias Olguita desde Andalucía Valle, gracias Leonor desde Bogotá. Qué rico que nos pudieron acompañar. Un gran abrazo, cuídense mucho, amemos nuestros niños, son las bendiciones más grandes que Dios derrama sobre nuestras familias. Cuidémonos y protegémonos, y sobre todo guarda tu corazón como de un niño, no importa qué número diga la cédula, guarda tu corazón de niño para el Señor. Bendiciones, adiós.